andás con Bien. todas las materias? ¿Cómo? ¿Cómo andás con las demás materias? ¿Vas bien? ¿Avanzando? A full, a Qué full. bien, bueno, genial. No Genial, tengo tiempo ni para respirar. bueno, pero vale la pena. ¿En qué año estás, Lorenzo? Sí, técnicamente en tercero, Bien, bueno, cuando te quieras en todo el acordar. 2019. Y decime, ustedes tienen tesis, ¿no? En la Yo no carrera tienen recibo que con terminar tesis. con una tesis. Dura, ¿no es cierto? Claro, también Tienen que hacer un... la licenciatura. Estoy haciendo el ¿Cómo? profesorado, pero también me voy a anotar a la licenciatura. Ah, Voy a hacer las dos juntas. está bueno, está bueno, está bueno. Y en general todo el mundo hace el profesorado antes y después, Claro, vale, le mete al profesorado si podés empezar a trabajar, porque tarde o temprano ingresás al sistema, porque es muy, sí, sí, sí. hay muchos cargos y la gente se va Yo jubilando y va ya dejando. puedo tomar, ya puedo entrar al listado 108. Bien, bien, bien. Y a lo mejor, bueno, en el último encuentro de la semana que viene, si ustedes quieren, podemos hacer un pequeñito paneo de cómo anotarse. El año pasado preparé un Word, un video que también está mi hija, que un poco, que ya está en el sistema y que es joven, y es como, digamos, está un poco en la situación de ustedes y les explica, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver Ay, me con... encantaría. Bien, incluso, bueno, a los que les interese les dejo el contacto con mi hija, de que ella está al retanto porque, bueno, da igual que ustedes, ya ingresó, ella es profesora de teatro, que hay menos cargos, ¿no? En artística Genial. que en sociales, pero es muy interesante y además ingresar a la docencia lo que les va a permitir hacerle un clic, digamos, de comprensión a lo que estamos viendo en forma teórica. Este, ahí les va a cerrar muchas cosas. Así que bueno, la experiencia en docencia es muy interesante, te forma mucho, porque además, obviamente, cuando tenés que preparar la clase, tenés que remitirte al diseño, tenés que leer temas, Claro. todos tenemos que estudiar, ¿no? Antes de dar una clase, hasta los que tenemos muchos años en docencia, tenés que preparar siempre la clase, no tenés los contenidos ahí al toque. Está bueno eso. Así que yo siempre digo que la docencia es un campo donde te formás muchísimo, mucho, mucho, tanto intelectualmente, profesionalmente, como humanamente, ¿no? Porque descubrís un mundo que muchas veces lo tenemos como desconocido, ¿no? Más allá que tengas sensibilidad social, o que te preocupen los temas de la desigualdad o temas políticos, bueno, cuando entras al mundo de la educación ahí entendés muchas cosas, así que bueno, los que puedan empezar a trabajar en docencia con suplencias o lo que sea, bueno, está buenísimo. Bueno, Milagros, ¿cómo andás, Elías? Dale, Lorenzo, ahí. Bueno, el audio acá me pone que está medio flojito, pero bueno, siempre estos temas. Elías anda enfermo. Bueno, Elías, pero te agradezco que estés, más allá de que estás así medio averiado, digamos, de salud, pero estás, así que bueno, gracias. Bueno, chicos y chicas, acá estamos, ya nos falta... ¿Ustedes me están escuchando bien? No sé si se escucha. Sí, sí, profe, se escucha bien. Ah, qué bueno, porque me está saliendo un cartelito acá que por ahí el audio está medio flojito. Bueno, gracias, Milagros. Bueno, hola Claudia, buen día. Bueno, les estaba contando que, bueno, estamos ya, hoy es el anteúltimo encuentro. La verdad que pasó volando, este cuatrimestre es muy cortito. Y bueno, fue un tramo en el que, bueno, a vuelo de pájaro vamos viendo cuestiones que espero que se puedan llegar a entender. Lo que vamos a trabajar hoy es justamente el contenido del TP3, porque vamos a aprovechar, trabajar un poquito a partir de ese esquema, y es una parte muy importante
de los contenidos de esta asignatura, porque vamos a trabajar principalmente en la ley federal y la ley nacional, y nos vamos a meter un poquito a explorar el diseño curricular, que es el documento donde están plasmados los contenidos a desarrollar en las distintas materias que conforman el diseño curricular para, en este caso para la provincia de Buenos Aires, y en especial vamos a explorar cómo llegar a los contenidos y a las propuestas curriculares de las asignaturas que ustedes van a, digamos, a dictar cuando estén trabajando, ¿no? Como docentes, y va a ser el ABC, no sé, el diseño curricular es como lo que tienen que tener abajo del brazo todo el tiempo, porque es el documento que los va a guiar en qué contenidos hay que dar, o por lo menos los prescriptos. Ya sabemos, porque lo hemos estudiado a lo largo de esta asignatura, que los contenidos siempre son una aproximación, ¿no es cierto? Que ustedes los van a adaptar o los van a adecuar de acuerdo a las características de sus grupos, de la escuela, de la comunidad, pero sí o sí se tienen que referenciar con el diseño. Y bueno, van a ver cómo ahí están explicitados los objetivos, los contenidos, van a encontrar recursos, orientaciones de recursos didácticos, bibliografía, sugerida, y siempre les voy a decir lo mismo, siempre son orientaciones generales que ustedes van a adaptar según el contexto en el que estén trabajando. Y lo que sí también les voy a decir, que realmente los diseños curriculares que están encuadrados en la Ley Nacional de Educación, porque obviamente los diseños tienen que ver con la ley, no pueden estar disociados de la ley, realmente son muy interesantes y fueron elaborados por equipos de trabajo muy, muy reconocidos, no fueron así nomás, no son una serie de rejunte de ideas, no, realmente cuando se elaboró el diseño curricular se llamó a los mejores especialistas en las distintas áreas y a muy buenos especialistas a nivel pedagógico. Así que bueno, es realmente un lujo, es un placer navegar y explorar el diseño, porque además tiene un fundamento muy interesante, porque tiene una mirada política y social interesante, ¿no? Que está orientada a la inclusión educativa, al respeto por los derechos humanos y a una mirada latinoamericanista de la educación. Porque vamos a ver que en distintas áreas, que se nota mucho en ciencias sociales, por ejemplo, que hay referencias constantemente a la situación de Latinoamérica y a nuestro país en ese contexto. Por eso es tan importante los diseños, ¿no? Porque marcan la formación, qué perfil de estudiante, de alumno queremos, ¿no? O quiere nuestro país. Y bueno, hay un contenido ideológico, como en todo diseño. Digamos, seamos conscientes o inconscientes de eso, la impronta ideológica está, ¿no? Y qué mirada se le va a dar a la educación y desde lo político y lo social. Lo mismo desde la selección bibliográfica, cada asignatura, inglés, ciencias sociales, naturales, la que sea, educación física, también tiene una selección bibliográfica que tampoco es ingenua, ¿no es cierto? No todos los autores tienen una mirada inclusiva o que tiene que ver con los derechos humanos. Por eso, la selección bibliográfica que ustedes van a encontrar en el diseño curricular tiene una impronta, sea el área que sea. Y eso está bien, digamos, es así. Porque, por supuesto, como vamos a ir viendo ahora en un ratito cuando ya nos metamos en la ley, para llegar a una ley, la ley es el fruto de debates fuertísimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la 1420 cuando se debatía muy fuertemente entre laica y religiosa? Bueno, lo mismo pasó cuando sale la ley federal, cuando sale la ley nacional, es el fruto de debates, pero recontrafuerte. Imagínense que hay sectores, digamos, con ciertas miradas sociales y políticas muy diferentes. Encontramos desde miradas con una impronta religiosa, con miradas más de derecha, miradas más de izquierda, participan los sindicatos, qué opinión tienen las familias.
más o menos como cuando el debate entre la ley de interrupción de embarazo, que eso lo tenemos muy fresquito y que fue realmente muy fuerte las discusiones, con las leyes nacionales y la ley federal y cualquier ley educativa, las discusiones son fuertísimas, porque va a marcar qué dirección se le va a dar a la educación, y además qué peso van a tener los distintos sectores que están interesados en tener peso. No es lo mismo la mirada de la Iglesia Católica en una ley que una mirada laica, digamos, pero todas estas cuestiones participan en la construcción de una ley, porque esto se debate en el Congreso. Entonces, bueno, son discusiones muy fuertes en las que se llegan a ciertos consensos. Por eso es tan importante la composición de las cámaras después, ¿no es cierto? Cuando hacemos las elecciones intermedias, por ejemplo, ahora vienen las PASO, y bueno, la composición de las cámaras también va a influenciar sobre las leyes que se dictan y la impronta que se le va a dar. Así que bueno, un poquito para dar un encuadre social y político a lo que significa sancionar una ley, que no es poco, ¿sí? Bueno, tenemos que recordar que, bueno, antes de empezar con las leyes, quiero algunos comentarios con respecto a, ustedes esta semana sí o sí van a encontrar el TP3, para ya empezar a trabajarlo en forma grupal, y nosotros nuestra idea era presentarlo la semana pasada, pero todos los cuatrimestres nosotros renovamos los trabajos prácticos, les damos algún ajuste. Entonces nos interesó en este cuatrimestre, que no lo hicimos en el anterior, dar una vueltita por el diseño curricular, para que ustedes tengan un contacto, como les decía antes, con el diseño. Y bueno, por eso estamos con Augusto y con Zoe ajustando algunas ideas, y seguramente entre hoy y mañana ya van a tener publicado el trabajo práctico, que tienen que presentarlo como fecha final el 22 del 11. Y el trabajo práctico les va a servir para el parcial, porque dentro de los temas de parcial viene muy fuerte la ley federal y la ley nacional, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo práctico tiene que ver con el trabajo con estas dos leyes. Y bueno, lo que hoy vamos a trabajar con los textos para la ley federal, más allá de los textos que ustedes ya están sugeridos en la cátedra, vamos a trabajar con el texto del módulo de Regno y Díaz, que trabaja muy lindo la ley federal, lo tiene bastante sintetizado con las cuestiones más importantes. Así que para la ley federal hoy vamos a trabajar con el texto de Regno y Díaz, a partir de la página 25, y para la ley nacional el texto de Terigi, que ya lo empezó a abordar la semana pasada Juanjo en el teórico, que dejó grabado, trabajó con el texto de Terigi para la ley nacional, que ella hace un trabajo muy, muy interesante de investigación sobre la ley, y también toca todas las dimensiones de la ley nacional. Por supuesto van a encontrar en la página, en el aula virtual, sugerencias de videos, hay mucho trabajo que se ha hecho sobre la ley federal y la nacional. O sea que, bueno, van a encontrar mucho material. No es un tema complicado, es un tema muy lineal, donde hay que, por ahí vamos a detenernos en cuestiones de las principales, ¿no? Y por supuesto, si hay alguna duda que ustedes tengan con respecto al práctico, van al texto de la ley que está en internet, y van a encontrar la información que necesiten. Bueno, les voy a compartir un poco el trabajo práctico, por lo menos la primera parte, para que lo vayamos viendo con qué categorías vamos a trabajar. No sé si tienen alguna pregunta. No, por ahora no. El BOR, bueno, pensemos, digamos, esa otra jurisdicción. Si hay una ley madre, una ley marco, que son las leyes nacionales, lo vemos en otros momentos, ¿no es cierto? Nuestro país es bastante extenso, tiene 24 jurisdicciones, muy distintas. Piensen lo que significa, no sé, una provincia como la del norte, pensemos en Jujuy, y pensemos lo que es Tierra del Fuego, ¿no? El territorio nacional de Tierra del Fuego. Totalmente diferentes, en composición social, climática, tradiciones, bueno,
esas cuestiones las tenemos que tener presentes cuando pensemos en la ley y en las complejidades de nuestro país. Por eso a veces en los temas educativos se simplifican mucho a veces las cuestiones, porque a veces vieron que la gente habla, no, porque la educación en Finlandia y esto y que el otro, como comparando que nuestra educación es una porquería y comparan con Finlandia, con Suiza. Piensen, por ejemplo, en España. España es como la provincia de Buenos Aires. Es mucho más fácil, digamos, organizar un sistema educativo en cualquier país de Europa que nuestro país es muy extenso y muy variado. Entonces, también eso lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos pensando en los temas educativos, porque a veces se simplifica las opiniones y piensen que es un país complejo, muy extenso, muy diverso, con 24 jurisdicciones totalmente distintas, con idiosincrasias regionales muy distintas, con economías distintas, y bueno, eso tiene que ver con complejidades, ¿no? Que se tienen que, educación y la legislación en nuestro país. Por eso, a veces es como o desmerecer nuestros logros, a ver, ¿qué me pasa? Y es el fruto de trabajo, son muchísimas red legislativa muy importante. Bueno, vamos a ver si se me abre el Word. Si no, no importa, les voy contando. Bueno, no importa. Voy a dejar de compartirla. Estaba complicado. Bueno, les cuento un poco. Vamos a empezar a trabajar con la ley federal. Y ustedes van a ver que en el cuadro, en el trabajo práctico, van a encontrar una comparación, un cuadro comparativo entre la ley federal, la ley nacional y la ley provincial de educación. La ley provincial de educación, por supuesto, nos vamos a centrar en la provincia de Buenos Aires, que es la ley que nos va a regir, pero obviamente la ley de la provincia de Buenos Aires está encuadrada en la ley nacional. Es lógico. Las leyes provinciales tienen una estrecha relación con la ley nacional. Esto es lógico, ¿no es cierto? Y va a tomar, las diferencias van a estar en que van a tener algunas particularidades que tienen que ver con cuestiones propias de la región, ¿no? de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, si vamos a trabajar, no sé, un aspecto de la educación técnica, bueno, la provincia de Buenos Aires tendrá ciertas particularidades que tienen que ver con las características de la provincia de Buenos Aires. Pero los fundamentos van a estar absolutamente relacionadas con la ley nacional. Bueno, ¿qué pasó con la ley federal? Vamos a arrancar con esto. ¿Se acuerdan que la ley que nos rigió durante muchísimo tiempo fue la 1420? No hubo una ley que regulara el sistema educativo hasta que nueva, fíjense el tiempo que pasó, desde 1884 con la 1420 a la ley federal de 1993. O sea, miren la cantidad de tiempo que pasó sin que tuviéramos una ley que unifique, que regule, que ordene todas estas cuestiones educativas que fueron cambiando a lo largo de los años. Lo que pasa es que no se había constituido una ley nacional, sino que se había constituido en normas, reglamentos, y fue una especie de aquelarre, ¿no? Porque en realidad no hacía falta durante esto de ordenar el sistema legislativo de la educación. Recién en 1993, durante el gobierno de Menem, se sanciona la Ley Federal de Educación, que fue una ley marco que ordena todas estas reglamentaciones y normativas que estaban dando vuelta. Imagínense que había pasado la 1420, después vimos también, recuerdan, el peronismo con muchas normativas, muchas cuestiones novedosas, pero no pasaron de ser normativas y reglamentaciones, pero no estaban ordenadas en una ley nacional. Sucedieron otras cuestiones en la educación como las que fuimos viendo, pero hasta el 93, les vuelvo a comentar, no se tuvo una ley que ordene esto. ¿Se acuerdan que también con la ley, con las leyes de transferencia educativa que pasaron la administración de las escuelas nacionales
a ser provinciales, también tuvo reglamentaciones que fueron una especie como de capas geológicas que se superponían. Entonces era imprescindible una ley. Y así llegamos, bueno, a la Ley Federal de Educación, en un contexto social y político muy particular. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en qué contexto se sanciona la ley federal. Es un contexto, a ver si lo podemos entre todos armar. Ustedes recuerdan, ¿no? Les habrán contado, habrán leído lo que significó el menemismo para nuestra historia nacional. A ver, ¿qué idea tienen del menemismo para pensar los 90? Un poco los 90 también los estuvimos estudiando, ¿no? A lo largo de... Neoliberalismo, dice Milagros, excelente. Sí. ¿Y qué significaba el neoliberalismo? ¿Qué significa el neoliberalismo? ¿Qué impacto tiene? Principalmente es reducir el Estado, retraer el Estado y darle más libertad al mercado para que sea el que regule el ámbito económico, el ámbito educativo, el ámbito sanitario, todo. Perfecto. Esto es algo que tenemos que tener todo el tiempo presente, ¿no? Porque estas cuestiones son las que también hoy juegan en el campo social, económico. Digamos, hemos visto, si nosotros recorremos la historia, fuimos viendo, no sé, a partir de 1880, ¿no? Cómo se va constituyendo nuestro sistema educativo. Tuvimos momentos en el que hubo cambios de modelo, ¿no? Como que para reducirlo de alguna manera fuimos oscilando de modelos que miraban más lo nacional, lo popular, la idiosincrasia de nuestra historia, y modelos gubernamentales que miraban para afuera, digamos. Luego estas miradas para afuera se tradujeron un poco en esto del neoliberalismo, ¿no? Que empieza, recuerdan, a partir de los 70 se empieza a hablar de estas políticas neoliberales en el mundo, y en particular en nuestro país. En nuestro país podemos decir que el neoliberalismo ingresa de la mano de las dictaduras militares. Es la primera, digamos, registro que el neoliberalismo, con este concepto de, como ustedes bien lo dicen, de privatizaciones de las empresas nacionales, de un Estado que se lo quiere concebir más chico, que no se haga cargo de cuestiones básicas como la salud, la educación, la justicia. Ese Estado, ¿se acuerdan que hablamos? Ese Estado de bienestar que se achique, un Estado que no atienda cuestiones sociales y se lo tacha como un Estado que gasta, no que un Estado que protege, que fortalece. Y ese Estado también un Estado que no sea regulador de lo privado, un Estado que mire a ver qué pasa con las empresas privadas, no, sino que se corra de esa función. Eso básicamente es el neoliberalismo. ¿Y qué sucede? Este modelo neoliberal se traduce también en las políticas educativas. Esto se abre en el gobierno militar, pero se hace muy visible en los 90. Y ya estamos acá en nuestro país, el gobierno de Menem. Ya habíamos pasado los 70 golpe militar, tremenda la dictadura en todo sentido, un oscurantismo, ya lo hemos hablado, en la educación, las universidades, bueno, ni hablar de lo que significó el terrorismo de Estado. Con mucha dificultad se llega al 83 a la democracia, al CONCIE. Otro modelo de país, otro modelo de mirar la educación. Tiene que arreglar el gobierno democrático o intentar arreglar los desastres que había dejado la dictadura. Muy difícil para un gobierno que tenía que, además de ordenar cuestiones educativas, tenía que atender el hambre, porque estos gobiernos de corte neoliberal dejan vaciadas, digamos, traen desocupación, cierre de las empresas nacionales, gente que queda sin trabajo. Bueno, en el 83 del gobierno democrático de Raúl Alfonsín tuvo que también intentar arreglar estas cuestiones. Por primera vez, en las escuelas ingresan planes, el plan PAN, que era un ingreso de alimentos a las escuelas. A ese punto se había llegado, ¿no? De pensar que las escuelas tenían que atender el hambre. Realmente había un país absolutamente quebrado. Bueno,
periodo democrático, intento de restablecer el desastre que había dejado la dictadura militar. Todo esto lo estoy diciendo muy rápido, ¿no?, para llegar a los 90. El gobierno de Alfonsín tuvo muchísimas dificultades para rearmar esta estructura, que se llama un congreso pedagógico. El congreso pedagógico fue muy importante porque se empezó a escuchar la voz de distintos sectores, se empezaron a rearmar los sindicatos docentes que habían estado prohibidos en la dictadura, se empezó a pensar una escuela donde darle espacio al centro de estudiantes que la dictadura había prohibido, bueno, para decir algunas cuestiones. Alfonsín, del gobierno de Alfonsín, no termina su mandato, hay una crisis, algunos lo van a llamar crisis, otros lo van a llamar un golpe encubierto, no un golpe de Estado, como era tradicional, con las armas, como habían hecho los militares, pero sí un golpe económico. Esto siempre va a ser un tema de distintas miradas. Hay sectores que van a decir que fue un golpe económico, y hay otros sectores que van a interpretarlo como que fue una crisis institucional, o que a Alfonsín se le escapó la economía. Yo personalmente creo que fue un golpe económico. Realmente el neoliberalismo siempre tiene que avanzar, de alguna manera imponerse. Ya no le sirven los golpes militares, ya no está consensuado un golpe militar, pero encontraron otros mecanismos, que es esfoliar a los gobiernos que intentan otra cosa. Bueno, Alfonsín termina su mandato, tiene que dejar su mandato con anticipación, aparece, bueno, se abre elecciones, gana Menem. Menem, un candidato que viene del peronismo, algunos van a decir que traiciona al peronismo, porque las políticas que él adhiere o a las que les da lugar son de corte neoliberal, y esto sorprendió muchísimo a muchos sectores del peronismo que pensaban que su gobierno iba a tener otra orientación. Y nunca se había pensado en la posibilidad de que Menem sea un candidato del neoliberalismo, digamos, y que iba a abrir otra vez las puertas a este modelo social, económico, con miradas así empresariales, y bueno, y que esto se iba a reflejar en la ley, que como ahora vamos a ver. A ver, me dice Elías, la dictadura no se centró en la privatización de lo público, sino que impuso una economía centrada en la especulación financiera. A su vez, el terrorismo de Estado tuvo... Se cortó. A ver, leo de nuevo lo de Elías. La dictadura no se centró en la privatización de lo público, sino que impuso una economía centrada en la especulación financiera. A su vez, el terrorismo de Estado tuvo como objetivo disciplinar a los obreros. Sí, disciplinar a los obreros, disciplinar a la población en general, ¿no? Porque, digamos, el miedo estaba presente en la vida cotidiana de todos, ¿no? Escuchar que hay gente que iba desapareciendo, de que se cerraban carreras, era como esto de los mecanismos de disciplinamiento a través del terror, ¿no? Si hablás, si te reunís, si participás en un sindicato, te puede ir muy mal, y un día vas a desaparecer. Un poco, me estoy acordando de Charlie, ¿no? La de los dinosaurios, ¿no? Que es muy, muy de esa época. Tus amigos pueden desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, la gente que amás puede desaparecer. Bueno, creo que desde el arte también se expresó muy fuertemente estas cuestiones que también tenían sus riesgos desde el arte, ¿no? Porque hubo artistas que se tuvieron que ir, bueno, cuestiones así en el teatro, ¿no? El teatro también fue un espacio de mucha resistencia, pero también en general el arte siempre se silencia en este tipo de régimen. Y la dictadura también privatizó lo público, ¿no? Porque no olvidemos que
las empresas del Estado empezaron a ponerse en cuestión, ¿no? YPF, lo que era lo de Telefónica, todas esas cuestiones empezaron también a ponerse como a demonizar lo público, ¿no? Como pasó después con los 90 con Menem, ese mismo mecanismo, demonizar lo público para luego darle el zarpazo, digamos, hacer los cambios, que el Y a la mercado... vez también ¿Cómo? endeudar, y a la Ah, vez endeudar al país tremendamente, ¿no? re Mientras. importante lo que decís, porque la deuda externa, digamos, la primera deuda que tuvo nuestro país fue con Rivadavia, ¿no? Fue unos acuerdos que se hicieron con Inglaterra que nos abrocharon durante mucho tiempo y nos condicionaron. Pero en los 70, como bien decís Lucía, fue la primera, digamos, o una deuda externa que ya nos empezó a condicionar la economía, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ver muy claramente con cómo influyen los organismos internacionales de crédito también en la educación, porque a través de la deuda, de alguna manera te someten, te abrochan, digamos, te condicionan. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere aportar algo que es muy importante lo que traen de la deuda externa? Y lo van a ver. Yo les recomiendo que lean, ahora que nos vamos a meter un poco más en la ley federal, el texto de Bior que hay sobre los organismos internacionales. Y lo tienen dentro del cuerpo bibliográfico de la cátedra. Y es muy importante para entender lo que pasa con nuestros países en Latinoamérica. Cómo los organismos de crédito, no solamente el FMI, sino que el Banco Mundial, y hasta organismos que por ahí parecen de buena voluntad, digamos, internacionales, cómo fueron ofreciendo en los 90 estos financiamientos o estos créditos que fueron firmados con la intención aparente de que nos iban a ayudar, digamos, que nos iban a ayudar bueno, o a financiar la educación, a construir escuelas, o a hacer una reforma educativa que iba a traer beneficios para nuestra calidad, digamos, en los sistemas educativos, y es así como estas deudas se asumen y luego condicionan, porque no las podemos pagar, y tampoco han mejorado el sistema. Después, las evaluaciones que se han hecho, si sirvió para algo o no sirvió, firmar estas deudas, realmente no sirvieron para nada, porque en general se han fugado, ese dinero no han quedado en el país, no ha quedado en mejores escuelas, ni en mejores salarios docentes, ni en mejoras en los proyectos educativos. En general se han sido fugadas, saqueadas, y digamos, y la historia lo dice, ¿no? Si miramos para atrás la historia, vamos a ver que los sistemas educativos ni en nuestro país ni en Latinoamérica mejoraron. Fíjense lo que en los 90 no solamente los organismos internacionales fueron introduciéndose en las políticas educativas de nuestro país, sino que fueron en otros países. Por ejemplo, el caso de Chile. Chile fue uno de los mejores alumnos en los 90 en cuanto a asumir estas deudas. El modelo chileno, fíjense cómo explotó en la educación. Tuvimos hasta hace poco estas revueltas estudiantiles de los estudiantes de la universidad que realmente denunciaban el desastre de la educación de Chile. A ver, voy a ir leyendo un poco lo que van poniendo. Lorenzo, en realidad son sistemas de control disfrazados de instituciones benéficas. Cuando ustedes vean el texto de Bior, también se habla, porque en los 90 fue un momento que se abrió mucho a las ONG, a los organismos no gubernamentales, o sea, compartir las responsabilidades de la educación o responsabilidades en temas sociales a organismos privados. Y acá entran los que son las fundaciones, algunas ONG, que disfrazadas, como dice Lorenzo, de institución benéfica, en realidad son instituciones que vienen a hacer negocios con la pobreza, con la educación, aunque parezca así de siniestro, pero es así. Esas fundaciones que se fueron metiendo en el sistema educativo, en realidad lo que
vienen a hacer el negocio. Por ejemplo, también hubo toda una política así de reducción de impuestos. Por ejemplo, el Estado en los 90 a estas fundaciones o a estas empresas le reducía impuestos a cambio de que ellos dieran alguna ayuda educativa. Pero siempre las ayudas eran mínimas. A lo mejor te daban, no sé, un programa educativo de formación docente y el Estado le reducía un montón de impuestos. En realidad el impacto para los niños pobres de nuestro sistema educativo nunca llegaba. En realidad era toda una cuestión armada, de cartón. Gonzalo, disculpe, profe, ¿cómo es el autor de los textos de los organismos internacionales? La autora es Bior, después se los voy a dejar en el foro del aula. Les recomiendo la lectura, porque es una lectura bastante simple, y te abre bastante la cabeza, ¿no? Y además es una herramienta conceptual que nos ayuda a entender también el hoy, ¿no? Cómo estos organismos internacionales, como estas fundaciones, como esta ONG, no voy a decir que son todas truchas, pero en realidad siempre hay que mirarlo con cierto espíritu crítico, ¿no? Con cierta mirada crítica a estas cuestiones, porque suelen encubrir otras cosas, negocios particulares. Y esto significa, cuando hablamos de mercantilización de la educación, es esto. La educación como mercado, como un bien que se puede comprar y vender, y los estudiantes son usuarios, ¿no? Consumidores, no sujetos en formación. ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría del capital humano? Un poco es esto lo que justifica teóricamente la introducción de estas políticas. Lorenzo, fueron acompañadas por los planes de dominación simbólica impulsados principalmente por Estados Unidos. Sí, sí, obviamente lo que dice Lorenzo es re importante, porque esto es un plan mundial, aunque algunos van a decir, no estemos con las teorías conspirativas, no. Vamos a ver dónde nos plantamos para hacer las lecturas. Si nos plantamos, ¿y qué escuchamos? Esto hoy es re importante, pensar qué escuchamos, dónde nos informamos. Si nos vamos a informar por ciertos medios de comunicación, en realidad lo que nos van a ir formateando la cabeza es que es necesaria la ayuda internacional, las recomendaciones